Hola, estamos conversando con Hugo Aciarri. Él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho y Economía. Hugo, ¿podemos platicar del derecho de daños? ¿Cuáles son las características particulares del derecho de daños? Bueno, incluso el nombre de derecho de daños es un nombre nuevo para algo que tradicionalmente se le decía responsabilidad civil y probablemente algo más que responsabilidad civil. Lo que tiene de interesante es que es una materia que incluye cosas tan disímiles como el daño que le produce a una persona, el daño físico en su cuerpo o en la salud, un accidente de tráfico, o el daño que se produce por una mala praxis médica, o el daño que produce el Estado por una intervención incorrecta contra intereses de particulares. Todos esos daños, o mejor dicho, esos fenómenos tan diversos pueden ser tratados por el derecho a través de un conjunto de instituciones. Algunas son más clásicas y otras son más modernas. Y lo interesante del derecho de daños es que ha tenido un desarrollo muy disímil en la América anglosajona, en Estados Unidos básicamente, y en el resto de Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica tiene un desarrollo muy disímil también en algunos países como Argentina y Brasil, donde ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, y ha quedado mucho más relegado. Es una materia que tiene poca difusión, pocos cultores e incluso poco estudio en las currículas tradicionales de derecho en Centroamérica y en el Caribe. Por eso parece que es una materia con mucho potencial como para hacer muchas cosas para mejorar nuestras sociedades. Por ejemplo, ¿en qué sentido hablando de estas cosas? Por ejemplo, una de las cosas más choqueantes o más llamativas es para la gente cuánto vale una vida humana. Alguien dice la vida no tiene precio. Es un absurdo en sí mismo decir que la vida tiene un valor. Pero todos los días se producen muertes causadas por acciones antijurídicas, acciones que van en contra del derecho. No me refiero a muertes voluntarias, sino a muertes por accidentes de tráfico, por errores de los médicos, muchas veces por errores en la confección, en la elaboración de productos. Y la labor de los jueces es determinar cuánto pagar de indemnización por esas vidas. Entonces, eso que filosóficamente nos parece tan extraño, que es valorar una vida humana, de hecho se hace, y se hace todos los días en los tribunales. Luego, una vez que sabemos que eso se hace y que se debe hacer y que se va a seguir haciendo, hay mejores formas de calcularlo y peores formas de calcularlo. Entonces, en este mundo imperfecto en el que estamos, en que tenemos tan poco conocimiento de los intereses y de las afecciones de la gente, podemos, sin embargo, tomar decisiones institucionales mejores y decisiones institucionales peores. Y en definitiva, una forma de saber cuánto valen nuestros derechos, cuánto valen las manifestaciones de nuestra personalidad, es saber cuánto le cuesta a otro vulnerarlas. Entonces, el derecho de daños es precisamente esa parte del derecho que trata este tipo de problemas. Como la luna que tiene su lado claro y su lado oscuro, ¿esta rama del derecho tiene su lado oscuro? Creo que todo debe tener su lado oscuro, por lo menos en las cosas de la vida humana. En Estados Unidos se ha dicho que hay una excesiva siniestralidad. Y algunas cosas muy interesantes se han producido, por ejemplo, en la medicina. En la medicina se habla de una medicina defensiva que se habría producido por un exceso de demandas judiciales, un exceso de juicios contra médicos, que han hecho que se encarezca la medicina. Y esto ha sido un gran problema en algunos estados norteamericanos. Algo parecido ha pasado con el mercado asegurador. Se ha dicho que tengan que responder las compañías aseguradoras excesivamente ha producido quiebras de mercados. Lo interesante de la materia, de estudiar sistemáticamente estos temas, es que podemos encontrar mejores carriles de discusión de estas cuestiones y saber si efectivamente algún exceso de juicios es como parece un exceso o es simplemente que estábamos viendo mal el problema desde el principio. Entonces, me parece que precisamente el estudio de estos temas hace que tratemos mejor estas intuiciones y en definitiva veamos el impacto social de estas cuestiones que parecen meramente problemas de los libros o juegos entre abogados y jueces. En definitiva, los que estudiamos esta materia y más los que lo hacemos desde la perspectiva del análisis económico del derecho, lo que intentamos ver es el impacto que producen estas reglas de responsabilidad y las injunctions o reglas de imposibilidad de hacer o de hacer ciertas cosas en el desenvolvimiento social. En definitiva, en la protección de los derechos, en la protección de las libertades, en la distribución de la riqueza,
y en algunas de aquellas preguntas que son sustanciales para todos los que hacemos ciencias sociales. Aparte de estos detalles que ya nos has comentado, ¿Sí? ¿hay alguna diferencia con respecto al derecho de daños si se desarrolla en un sistema de common law y en un sistema como el que prevalece en América Latina? Hay diferencias sustanciales de puntos de partida, pero probablemente ha habido una convergencia más clara de lo que podríamos creer en los puntos de llegada. En los países que decía que se ha desarrollado más el derecho de daños, no quiere decir que sean mejores, sino simplemente que ha habido una mayor cultura de estudio de estos temas. Parece que lo que se está llegando precisamente es a esa convergencia a partir de puntos de partida, de bases muy diferentes o de puntos de partida muy diferentes. Una de las diferencias ha sido que las instituciones básicas de cada sistema tienen desde nombres diferentes hasta ámbitos de aplicación diferentes. Pero la convergencia se produce porque a partir de esos inicios se puede llegar a través del diseño progresivo de esas instituciones a puntos de llegada más o menos comunes. Por ejemplo, alguien podría decir que hay una institución que yo mencioné recién, que es la injunction, que son órdenes de hacer o de no hacer, que era propia del common law. En el common law, estas órdenes impedían que alguien realizara una actividad dañosa, que ya venía causando daños, que alguien dejara de hacerla, o al contrario, que hiciera algo para no causar daños, o que no hiciera algo que puede causar daños en el futuro. En los sistemas de derecho romanista, de derecho continental, que son los ampliamente difundidos en Latinoamérica, lo que pasaba era lo contrario. Se exigía primero que se produjera el daño y solo después se podía reclamar por la responsabilidad civil que proyectaba ese daño. Pero en la actualidad, a través de distintas instituciones, hubo esa convergencia que mencionaba. En los sistemas continentales, latinoamericanos, se crearon algunas instituciones, ya sea basadas en medidas cautelares, que eran medidas meramente provisionales para el juicio y para otros fines, ya sea mediante medidas sustanciales, que son efectivamente órdenes que salen de los códigos de fondo para lograr ese mismo efecto. Entonces, las instituciones humanas, y creo que es una de las enseñanzas que nos deja el análisis económico del derecho, son contingentes, evolutivas y dependientes de estados tecnológicos. El conceptualismo excesivo en la enseñanza del derecho ha pensado que eran verdades inmutables y que algunas cosas no se podían transgredir porque si lo hacíamos era lo mismo que transgredir algunos principios geométricos. Algunos creemos que esas cosas no son así, que los diseños institucionales son mutables, son contingentes, evolucionan y pueden ser mejores y peores. Y las distintas evoluciones de los derechos de los distintos países creo que nos prueban que esto es así efectivamente. Algunos países evolucionan mejor que otros. Finalmente, Hugo, si un estudiante se acerca y te pregunta ¿qué me recomiendas para acercarme a este tema del derecho de daños? ¿Tienes algún libro favorito o un sitio web favorito? En el derecho de daños, el problema es que es el derecho, todavía el derecho positivo de los diferentes países, es muy dependiente de la regulación de ese país. Si hablamos de principios generales, un libro bastante accesible de análisis económico del derecho de daños es el libro de Calabresi, El coste de los accidentes, que incluso tiene algunas traducciones españolas de España y españolas de Latinoamérica. Y hay algunos otros libros de cada uno de los países, algunos que todavía hablan de responsabilidad civil, que desde mi punto de vista sería solo una parte relevante, pero una parte del derecho de daños, y otros que hablan de derecho de daños en general, que normalmente son libros ya sea argentinos o brasileros y mucho más difícil de encontrarlos en el resto de Latinoamérica. Muchas gracias, Hugo, por compartir estas ideas y experiencias con nosotros, y a ustedes también. Muchas gracias.